Una vez estaba en una discusión con un amigo ateo que me decía que Jesús de Nazaret no había existido. Yo le daba una serie de argumentos sobre la existencia histórica de Jesús de Nazaret, los argumentos clásicos, los testimonios extrabíblicos, bíblicos, los mismos evangelios. Y él en un momento me comienza a discutir diciéndome que en realidad el equivocado era yo porque no había leído el código de Da Vinci de Dan Brown. Sorprendido por la superficialidad de la opinión, digo, pero tú no puedes pues citar a un novelista en una discusión para argumentar un asunto histórico, ¿no? Hasta aquí era simplemente una discusión, una conversación cordial, dicho sea de paso. Hasta que la esposa de este amigo, bien cristiana además, no es rara esta combinación de una señora bien cristiana casada con un amigo ateo, dicho sea de paso, a los dos los quiero mucho, pero viene y dice, pero ¿qué importa si existió o no Jesús de Nazaret? Lo importante es lo que sientes en el corazón, ¿no? Evidentemente la discusión ya me parecía un poco surreal, porque se notaba aquí claramente dos cosas. Por un lado, alguien que niega la existencia de Jesús de Nazaret porque ha leído y visto una serie de mensajes en las redes o ha seguido argumentos más o menos simples y rápidos que se pueden recoger en cualquier parte. Por ejemplo, los que dicen que Jesús de Nazaret es una especie de Frankenstein de religiones pegadas con babas y que el mundo antiguo sintetizó todas sus inquietudes religiosas inventando a Jesús de Nazaret. Otros dicen que Jesús de Nazaret es simplemente un carpintero judío que realmente existió, pero del cual no se sabe nada, y lo único que podemos saber de él es lo que nos ha transmitido una comunidad primitiva, que cuando se murió su jefe lo inventaron, lo mitificaron. Interesante además que en estas dos posiciones de una conversación de parrillada salgan las dos posiciones bien claras sobre el tema de la historicidad de Jesús de Nazaret. Por un lado, lo que dice que no existe, que es un mito inventado en algún momento para sostener el poder de un imperio, y del otro lado, los que dicen que existió, pero no es el de los evangelios. En ambos casos, lo que termina cayéndose por tierra es la idea de que Jesús de Nazaret es quien es y se puede saber de él muchísimas cosas por los datos históricos que tenemos. Entonces, con esto entramos al tema de la historicidad de Jesús de Nazaret. ¿Por qué es importante? Por dos razones básicas. Si Jesús de Nazaret no es un personaje histórico, aparecen problemas bien graves sobre la historia misma. Me explico. Hay muchísimos personajes de la antigüedad de los cuales nadie duda. Nadie duda de la existencia de Aristóteles o de Platón o de Sócrates. Y el único dato que tenemos sobre Sócrates como registro material me parece que es del siglo XII de nuestra era. Y el único autor que habla de él es Platón. Entonces uno fácilmente podría decir que Platón inventó a Sócrates. Eso no lo hace nadie. En cambio, con Jesús de Nazaret hay un montón de científicos complicándose con problemas de lo más enrevesados, ¿no? No existió y lo inventó Constantino. Digo, eso no es histórico. Si uno se pone a revisar la historia, Constantino tendría que haber sido un genio para hacerle creer a todo el mundo que un tipo nacido 3 siglos antes es Dios y es un Dios que le da la razón a él como emperador. Un poco difícil. Los que dicen que la comunidad primitiva lo inventó. Si es así, esa comunidad primitiva eran unos genios que nadie sabe quiénes son tampoco. Y por último, la otra idea, ¿no? Que en realidad Jesús es el mito de los mitos, el Frankenstein mítico, ¿no? Se parece a Kenatón en Egipto, recoge los mitos órficos, recoge las mitologías caldeas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es larguísimo, lo he escuchado muchas veces. Pero aquí hay una pregunta básica, ¿no? Histórica de sentido común. ¿Dónde estaba el laboratorio mítico que construyó este mito tan interesante que ha perdurado hasta nuestros días? ¿Quién fue el monstruo intelectual, moral y el enorme manipulador que creó a este Jesús de Nazaret y que convenció al mundo entero a tal punto que la historia se divide en antes y después del nacimiento de su invento? Como pueden ver, queridos amigos, detrás de esto
Hay muchos más problemas que decir simplemente el Señor Jesús de Nazaret, este Señor llamado Jesús de Nazaret, existió y la fuente más natural para enterarnos de quién es Él son los evangelios. Aquí aparecen otros argumentos que también son bastante, ¿cómo decirlos? A mí me parecen delirantes, ¿no? Decir, por ejemplo, que los evangelios no son válidos históricamente porque son interesados. Más bien es al revés. Son válidos justamente porque son interesados. Ninguno de los evangelios pretende contarnos mitos, pretenden contarnos una historia, ¿no? Lucas, por ejemplo, empieza diciendo, querido Teófilo, mira, yo me he tomado el trabajo de recoger todos los datos para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Por lo tanto, la historicidad de Jesús de Nazaret es un dato básico, no solamente de la historia, sino de la fe. ¿Listo? Entonces, aquí es donde entramos a señalar dos problemas. Uno, dos. Hay un primer problema de la historicidad, que es el problema histórico de la historicidad, para que quede claro. ¿En qué consiste el problema histórico de la historicidad? Básicamente en una palabra, arbitrariedad. Lo que se hace con Jesús de Nazaret no se hace con ningún otro personaje de la antigüedad. Por ejemplo, a nadie, ustedes no van a encontrar, vamos a ver, pueden buscarlo donde quieran, no van a encontrar investigaciones de historicismo crítico, de historia de las formas, de historia de la redacción, de todas estas construcciones teóricas alemanas que tienen su raíz en la fenomenología y en Heidegger, etcétera, o en la visión existencialista sobre Buda, sobre Mozart, ya dije sobre Sócrates, sobre Aristóteles, sobre Platón, sobre Demócrito, sobre quien quiera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué solo Jesús de Nazaret? ¿Por qué no todos los demás? Es una pregunta que está más que una pregunta, es como un reclamo, ¿no? ¿Por qué a este señor? No, no sean injustos, pues no háganlo con todos. Y si hacemos eso con todos, desaparece la historia de todos. No podríamos creer en nada de lo que la historia nos cuenta. Entonces, el problema histórico se resume en eso, esa arbitrariedad. Les dejaría como tarea pensar, ¿por qué solo Jesús de Nazaret? Más allá del reclamo de decir, no es justo que sea el único. ¿Por qué? ¿No? A mí me da por pensar que Jesús de Nazaret históricamente es un gran riesgo, incluso para el que no cree, porque si existió, es el de los evangelios. Porque no hay crónica más certera sobre él, incluso sobre su mundo interior, que los evangelios. Cualquiera que los lea honestamente, sin prejuicios, sin cortarlo en pedacitos para quedarse con cuáles son los que a él le gustan, lo que encuentra es un personaje histórico real. Si ese personaje histórico es real, dijo ser Dios. Y aquí entramos en esta doble problemática. Si dijo ser Dios, hay dos posibilidades, ¿no es cierto? ¿Es verdad o es mentira? Si es mentira, entramos en problemas más complejos todavía, porque si es mentira, tendríamos que explicarnos cómo surgió esta especie de neurosis colectiva ya bimilenaria y cómo la curamos, ¿no? Para muchos, efectivamente, el cristianismo es como una locura, una tontería. Y lo paradójico es que el cristianismo mismo lo sabe, ¿no? Cuando San Pablo dice, lo que yo predico es escándalo para los judíos y necedad para los gentiles. Entonces, esta especie de virus, ¿no?, llamado cristianismo, no se detiene nunca. Ahora bien, si uno también es honesto, incluso literariamente, si quieren, artística o estéticamente, la moral que este personaje histórico plantea es la más perfecta y la más completa. En serio, o sea, es muy difícil alcanzar las cotas de fineza, de altura, profundidad de la predicación de Jesucristo. Vas a leer el Sermón de la Montaña, ¿no? Basta leer las bienaventuranzas, basta meditar un poquito sobre lo que él habla en las parábolas, la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, que alcanza el mundo entero, ¿no? Entonces, ese es un primer problema. Si este señor es un loco o un mentiroso, es un loco al que todo el mundo le ha hecho caso y es una locura que no se va a curar nunca.
El problema es el otro. ¿Qué pasa si es verdad? Si realmente este dijo, este que dijo ser Dios, realmente lo era. Y ahí el problema necesariamente toca a quien se lo encuentra, a quien se encuentra el problema, digo, ¿no? Es decir, si Jesús es Dios, el único sentido de la vida humana es buscarlo. Me podrán decir, no, pero ese fanatismo, ¿y por qué dice que es la única religión verdadera? Pues que analiza los elementos del Evangelio. El que dice que el cristianismo es la única religión verdadera es Cristo mismo, como es obvio. O sea, Cristo no pone opciones, Cristo no plantea una moral universal medio vaga. No, no lo podría hacer uno que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que conmigo no recoge, desparrama. O sea, el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. O sea, pone los más altos estándares de cariño, de relación, de profundidad y de deber de la humanidad por debajo de él. Eso solo lo podría decir alguien que es Dios. Entonces, ese es el problema histórico. ¿Me entienden? O sea, el problema histórico es la arbitrariedad con la cual se trata a Jesús de Nazaret. El problema teológico, que es el que corresponde más a nuestro curso, está evidentemente muy relacionado con el problema histórico, es el problema, como digo, teológico. ¿Por qué? Porque la teología cristiana, es decir, la reflexión sobre el dato de la fe, supone el dato de la fe y supone que en este dato de la fe está la historia. Porque el cristianismo no es una moral vaga, no es un código moral, tampoco es un ritualismo, haz esto y lo otro nada más, y tampoco es alguna práctica de oración del universo, sino que es necesariamente la afirmación pura y dura de que Dios realmente se hizo hombre, ¿no? Entonces el problema teológico, si tuviéramos que resumirlo en muy pocas palabras, es que si nosotros negamos la historicidad de Jesús de Nazaret, negamos la humanidad de Jesús de Nazaret, porque los seres humanos somos históricos, pertenecemos a la historia. Este dato, padeció bajo Poncio Pilato, que aparece en el credo, tiene ese sentido, ¿no? Porque claro, uno se pregunta, uno escucha el credo, recita el credo, y en el credo aparecen cuatro personas, cinco personas, cuatro muy dignas, santísimas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y María. Y aparece una quinta persona muy rara, muy antipática, sobre todo con una muy mala fama, ¿no? De lavarse las manos, de hacerse el tonto, de esquivar la justicia cuando podía hacerla, que es Pilato. ¿Qué hace Pilato en la lista de estas grandes personas? ¿Qué hace allí? Bueno, la razón de ser de Pilato en el credo es que es una referencia histórica, fundamental, en tiempo de Poncio Pilato, ¿no? Lucas me parece que también pone, siendo gobernador de Siria Cirino, ¿no? Durante el emperador Tiberio, ¿no? Nace con Tiberio, muere con Augusto, entonces lo ubican en la historia. Si Jesús de Nazaret no es un personaje histórico, el cristianismo simplemente no existe, porque el cristianismo es la afirmación de que Dios se hizo verdaderamente hombre. Ese es el problema teológico. Para cualquier otra duda, lo podemos conversar más tarde.